El escritor Fyodor Dostoyevsky exploró las aristas más sombrías de la mente humana con historias como Los hermanos Karamazov y Crimen y Castigo. La gente recuerda muy bien sus personajes, increíblemente oscuros y torturados. Siempre estaba rozando los límites. Adicto al juego, traicionado por sus amantes y afectado por ataques epilépticos, Dostoyevsky sufrió en vida una tortura similar a la que escribía en sus libros. De vez en cuando surge un nuevo talento que cambia la forma de contar las historias. Hoy en día, el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky es conocido en todo el mundo como el último artista del sufrimiento. La imagen de Dostoyevsky es la de un escritor escabroso y atormentado que pasaba toda la noche despierto tomando café. Cuando la gente oye el nombre de Dostoyevsky, creo que lo asocian con un investigador algo enfervorizado, apasionado por encontrar la verdad, que vivía rozando los límites. El camino de Dostoyevsky hacia sus oscuras obras maestras fue tan colorido y sorprendente como las novelas que escribiría. Nacido en Moscú el 30 de octubre de 1821, Dostoyevsky pasó la mayor parte de su infancia en la casa que tenía su padre en el campo. Sin embargo, a los 15 años, su mundo da un giro de 180 grados. La madre de Dostoyevsky muere de tuberculosis y sus últimos días son de mucho sufrimiento. Dostoyevsky siente que le estaban arrebatando todo lo que tenía. El joven, atormentado, tuvo que hacer frente a las duras expectativas y al mal carácter de su padre. Dostoyevsky mantenía una relación muy complicada con su padre, que no era precisamente un hombre fácil de llevar, y Dostoyevsky sabía que su padre era un terrateniente muy cruel. Su padre infligía un gran sufrimiento físico a sus siervos y claramente un sufrimiento emocional a su familia. De hecho, era extremadamente exigente con sus hijos. El dominante padre de Dostoyevsky envió a su hijo a estudiar ingeniería a San Petersburgo. Dostoyevsky no quería hacer esto en absoluto, pero lo hizo a regañadientes para convertirse en el hijo que su padre deseaba. A Dostoyevsky le molestaba el férreo control de su padre, pero nunca llegó a arreglar su conflictiva relación con él. En la primavera de 1839, el joven Dostoyevsky, de 18 años, queda conmocionado al conocer la noticia de la muerte de su padre. Por aquel entonces, empezó a correr el rumor de que 15 campesinos de Mikhail Andreyevich Dostoyevsky se habían rebelado contra su crueldad, que lo habían sometido a golpes y lo habían asfixiado hasta matarlo. El asesinato de su padre horrorizó a Dostoyevsky y lo obligó a hacer frente a la capacidad de maldad de su padre. Esta experiencia le impulsó a comprender qué es lo que había impulsado a la gente y creo que el asesinato de su padre le hizo comprender que necesitaba dar respuesta a este tipo de acontecimientos. Pensaba que todos los seres humanos eran una especie de misterio sin fondo, y de eso trata la mayoría de sus novelas. El hombre es un misterio. Hay que resolver el misterio, y si uno pasa la mayor parte de su vida intentando resolverlo, no dirán que ha perdido el tiempo. Entonces, el atormentado Dostoyevsky decide que la única forma de explorar intensamente el turbio terreno del alma humana era como escritor. En su primer escrito habla de las explosivas tensiones de clase que provocaron la muerte de su padre. Los 20 millones de siervos de Rusia eran propiedad de poderosos terratenientes. Dostoyevsky quedó escandalizado por el trato inhumano que eran obligados a soportar. Era un hombre de la década de los 40, y en la década de los 40 todo el mundo en Rusia estaba relacionado con el campesinado. En 1846, Dostoyevsky pinta un cuadro de una sincera brutalidad sobre la vida de los campesinos en su primera novela, Pobres Gentes. A pesar de que su realismo resultó pionero, el libro apenas atrajo la atención de los lectores hasta que un ejemplar llegó a manos de Vissarion Belinsky, el crítico más influyente de Rusia. Belinsky se pasó toda la noche leyéndolo y no pudo dejarlo. Al día siguiente llamó al joven Dostoyevsky y le dijo con su voz chirriante y autoritaria: ¿Sabes lo que has hecho, jovencito? Dostoyevsky se encogió de hombros. Belinsky le dijo: has escrito la primera novela social rusa. Se convirtió en una especie de pequeña celebridad de San Petersburgo, y su éxito inmediato le resultó muy gratificante, si bien también lo limitó enormemente. Sufrió el problema que genera el éxito en un escritor que está dando sus primeros pasos. ¿Qué hacer? ¿Qué pasa con el segundo libro? El encargo del segundo libro le llegó muy poco después.
Los pobres habían sido aclamados por su implacable visión de la sociedad rusa, pero Dostoyevsky buscaba algo más profundo, entender profundamente a sus personajes. El realismo en tiempos de la literatura de Dostoyevsky solía significar el retrato de las condiciones sociales en las que vivía la gente. Dostoyevsky fue mucho más allá y mostró cómo era verdaderamente su mentalidad. Conforme estudia las atormentadas vidas de sus compatriotas campesinos, Dostoyevsky va tomando la resolución de ayudar a salvar el corazón de Rusia. El joven autor de 28 años empieza a interesarse en el nuevo movimiento político que apoyaba a los campesinos y que atacaba al sistema de clases, el socialismo. Dostoyevsky empezó a acudir a las reuniones secretas y legales organizadas cada semana. Dostoyevsky se sintió atraído por el socialismo porque el socialismo propugnaba valores en los que creía Dostoyevsky, como la igualdad de los seres humanos. En la Rusia de aquellos días, era muy difícil mirar alrededor y no sublevarse de alguna forma. Se trataba de un grupo de personas que se reunían todos los viernes para hablar de ideas de las que se supone que no tenían que hablar. Le tocó vivir en una época de Rusia en la que las ideas quedaban sometidas a las del zar del momento, que gobernaba con un puño de acero y que no permitía la expresión de ideas. A primera hora del 23 de abril de 1849, la policía accede al apartamento de Dostoyevsky y se lleva al escritor a la fortaleza inmunda de Peter y Paul, donde fue encarcelado junto con 20 compañeros socialistas. Tras permanecer casi 8 meses encarcelado, de repente una mañana es trasladado junto con sus compañeros a una plaza pública. Convocaron a los condenados y a un escuadrón en la plaza Smirnov. Dostoyevsky y los demás prisioneros se preparan para ser ejecutados. Los 3 primeros prisioneros se preparan para la muerte mientras Dostoyevsky lo ve todo desde un lado, consciente de que él será el siguiente en morir. En 1849, mientras el sol se levanta sobre San Petersburgo, un grupo de prisioneros socialistas esperan el momento de su ejecución. Uno de ellos es Fyodor Dostoyevsky, de 28 años. Los soldados se posicionan delante de ellos con sus rifles y reciben la orden de levantar las armas. Dostoyevsky se da cuenta de que el siguiente en ser ejecutado será él. Los soldados se preparan para matar a los 3 primeros condenados mientras Dostoyevsky observa la escena horrorizado. Dostoyevsky pensó, dentro de unos momentos nos reuniremos con Cristo. Pero justo en el momento en que Dostoyevsky está a punto de ser ejecutado, un mensajero entra en la plaza y anuncia algo sorprendente. La vida de los prisioneros es perdonada. En el último momento posible, el ayudante del zar dice: efectivamente, no era más que una broma. Dostoyevsky había estado a un paso de la muerte. Esta era la forma que tenía el zar de infundir a estos hombres el miedo de Dios. Aquel momento fue un punto de inflexión. Dostoyevsky experimentó la sensación de estar a un instante de la propia muerte, la sensación de mirar de frente al abismo. Inmediatamente después de regresar a su celda, escribió una carta a su hermano. Ahora echo la vista hacia atrás y pienso en todo el tiempo que he desperdiciado. A partir de ahora cambiaré mi vida. Naceré bajo una nueva forma. Volveré a nacer y mejoraré. En lugar de la ejecución, el zar sentenció a Dostoyevsky a 4 años de trabajos forzados en Siberia. Cuando Dostoyevsky llega a Siberia, siente que está en la frontera de una nueva vida. No sabía lo que le esperaba, pero él sabía que nada volvería a ser igual. Para los intelectuales de biblioteca, Siberia constituyó un abrupto despertar. En Siberia le pasó algo que nunca le había pasado a ningún otro escritor ruso de altura. Tuvo que convivir con presos de verdad. En el mismo dormitorio había 40 o 50 personas durmiendo, o intentándolo. Era una habitación ruidosa, sórdida y maloliente, nada agradable. Vivíamos hacinados, todos juntos dentro de una barraca. Los presos huelen igual que los cerdos, y dicen que es imposible no actuar como cerdos. Quedó totalmente conmovido por la brutalidad de algunos de aquellos presos. Sin embargo, Dostoyevsky se vio empujado de nuevo a los tenebrosos misterios del alma humana. Mientras se esfuerza largas jornadas haciendo trabajos forzados, Dostoyevsky intenta comprender las vidas interiores de los asesinos y ladrones con los que convive.
En Siberia, durante la interacción con estos mismos reclusos, encuentra un foco de humanidad que lo inspira, lo alimenta y lo cambia. Créeme, aquí hay personas hondas, fuertes, hermosas. Qué gran alegría produce el descubrir oro tras un caparazón áspero y duro. Descubre una nueva forma de vida que no era lo que él se imaginaba. Y también descubre la humanidad de aquellos asesinos. Obligado a hacer frente a la mezcla del bien y del mal en el alma humana, Dostoyevski se obsesionó con comprender la culpa, el pecado, el crimen y la redención. No cabe duda de que Dostoyevski vivió algún tipo de intensa conversión cristiana durante su estancia en la cárcel. He compuesto para mí mismo un símbolo de la fe. Creer que no hay nada más bonito, más profundo y perfecto que Cristo. Mientras busca el significado en medio de este brutal reducto, Dostoyevski llega a la creencia de que la perfección divina, similar a la de Cristo, era la clave para la salvación espiritual. El sufrimiento era enormemente importante para Dostoyevski, en parte por su forma de ver el cristianismo. Cuando pecas, sufres, y el sufrimiento es la forma de redimirte. El estereotipo es que adoraba o exaltaba el sufrimiento. No lo hacía por él, sino que lo hacía únicamente porque lo consideraba un paso imprescindible para trascender la dificultad. Dostoyevski se arriesga a ser castigado cuando empieza a escribir en secreto un diario en el que guarda sus nuevas creencias. No empieza con un programa para él, sino que sigue su propio camino, que encuentra simplemente escribiendo los cambios que notaba en él. A Dostoyevski siempre le interesaron los caracteres perturbados. Sin embargo, creo que esta experiencia en Siberia le permitió acceder a una dimensión totalmente diferente de posibilidades de la perturbación humana. Conocía a más asesinos que la mayoría de los novelistas. En 1854, Dostoyevski es finalmente liberado, pero su castigo no ha finalizado todavía. Es obligado a quedarse en Siberia y a servir al ejército ruso 6 años más. La vida de un soldado, con todas sus obligaciones, no es fácil en absoluto. No me estoy quejando, es mi cruz y me la he merecido. Mientras permanece en la remota ciudad de Semiplasnik, Dostoyevski conoce a la bella María Isaeva, de 30 años, de la que poco después se enamora. A pesar de ser pobre y de tener tuberculosis, los aires melodramáticos de María intrigaron al inquietante escritor. Era apasionada, exuberante, y la tuberculosis la mantenía en un constante y leve estado febril. Poseía esa intensa cualidad. Dostoyevski se casa con esta imposible mujer. Un matrimonio miserable, pero en el que la hondura de su amor por ella era incuestionable. Personalmente creo que lo que ella sentía por él era algo turbio. En 1859, Dostoyevski, de 37 años, regresa finalmente a San Petersburgo sin dinero y con una mujer. Había sido alguien, pero habían transcurrido 10 años. El mundo había cambiado, él mismo había cambiado. ¿Cómo recuperar un sitio, cómo recuperar su sitio en la vida cultural? Sin embargo, la carrera literaria de Dostoyevski queda entorpecida por sus problemas de salud. Padecía epilepsia, por lo que no era capaz de trabajar de forma tranquila y constante. En los últimos años, Dostoyevski había sufrido ataques graves que lo habían golpeado sin avisar y que lo habían dejado varios días incapacitado. Su epilepsia empeoró hasta tal punto que los médicos le instaron a que hiciese un viaje por los balnearios europeos. Dostoyevski se marcha de Rusia con la esperanza de recomponer su vida. Pero en Europa se encuentra con más miseria que ayuda. En 1862, Fyodor Dostoyevski, de 42 años, recorre las grandes capitales europeas buscando desesperadamente empezar de nuevo. Su carrera como escritor se había atascado, sufría ataques epilépticos y estaba continuamente endeudado. La turbulenta vida de Dostoyevski la complicaba todavía más su atracción hacia las mujeres con fuerte carácter. Dostoyevski solía relacionarse con mujeres muy inteligentes y a la vez dispuestas y capaces de admitir su inteligencia.
El tipo de mujer por el que se sentía atraído Dostoyevsky era el conocido como la mujer infernal, relacionada de alguna forma con una existencia demoníaca. Una mujer atractiva, pero perturbada, y muy convincente al mismo tiempo. Mientras su mujer yace enferma de tuberculosis en San Petersburgo, Dostoyevsky cae presa de sus propios deseos. En una lectura pública, conoce a una hermosa mujer que lo atormentaría como ninguna otra, la joven de 20 años, Polina Suslova. Polina Suslova era una mujer muy apasionada y a Dostoyevsky le atraían mucho las mujeres apasionadas. Se quedó enganchado a ella. Sin embargo, las mismas cualidades dominantes que la hicieron atractiva a los ojos de Dostoyevsky también le reportarían penas y miseria. Suslova era una mujer muy astuta. Era una clienta dura, una de esas clientas con las que es difícil tratar. Empieza una relación con una mujer apasionada, exigente y algo mandona. Desesperado por impresionar a Suslova, a Dostoyevsky se le ocurre un plan para colmarla de riquezas. Mientras ella lo espera en París, Dostoyevsky acude a los casinos de Alemania para conseguir un botín rápido. Era una persona muy impulsiva que tendía a los extremos, y el juego era uno de los extremos. Conforme la fortuna de Dostoyevsky aumenta y disminuye a cada vuelta de la ruleta, su atracción al juego se convierte en una intensa adicción. ¿Por qué el juego atraía tanto a Dostoyevsky? Porque representaba la posibilidad de cambiar el mundo, de cambiar tu mundo y tu posición en un solo segundo. Intentaba utilizar algún tipo de poder exclusivamente humano para predecir en qué casilla de la ruleta se pararía la bolita. Dostoyevsky se convence de que, si se concentra mucho, será capaz de predecir el trayecto de la bola de la ruleta. De verdad, conozco el secreto. Es terriblemente tonto y simple. Consiste en contenerse continuamente y en no dejarse llevar por la emoción. Creía sinceramente que podía ver el futuro. Y hay pruebas muy claras de que se equivocaba en sus predicciones, porque siempre perdía en la ruleta. Tras 4 días jugando día y noche a la ruleta, Dostoyevsky sale de su delirio y se da cuenta de que Suslova se había quedado esperándolo en París. Recogió sus humildes ganancias y se marchó rápidamente a Francia, pero era demasiado tarde. Cruzó toda Europa para reunirse con ella, pero ella se había ido con otra persona. Cansada de esperar, Polina se había enamorado de un joven estudiante español de medicina. Polina se comportaba como un personaje de Dostoyevsky. Ella lo había convertido en un abyecto mendigo. Lo tenía ilusionado, lo tenía celoso, lo tenía atormentado. Y si ella, a lo mejor ella no, volverá, era la típica mujer incesantemente deseable. Cuando a Polina la abandona su amante español, Dostoyevsky se apresura a volver a su lado. Suslova usa a Dostoyevsky para estar acompañada y lo vuelve a abandonar cuando se aburre de él. Probablemente Dostoyevsky no jugaba sus cartas de forma muy inteligente en aquella relación. Se sometía totalmente a ella, y con esa mujer en concreto, el sometimiento no era lo más aconsejable. Dostoyevsky acepta su mala fortuna como fuente de inspiración creativa. Estoy convencido de que ninguno de nuestros escritores, vivos o muertos, ha escrito nunca en unas condiciones comparables a las condiciones en las que invariablemente escribo yo. Que si Dostoyevsky sufría, por supuesto que sí. Tenía un temperamento propenso a sufrir crisis. Solía decir, soy como un gato. Tengo 8 o 9 vidas y tengo que estar al borde de la crisis para concentrarme en mis pensamientos. En 1863, Dostoyevsky despilfarra sus últimos ahorros en los casinos de Alemania. Deprimido y abatido, regresa a Rusia y a su problemática vida familiar. Su mujer está en la última fase de la tuberculosis y la muerte era ya inminente. A pesar de las tiranteces en su matrimonio, la pareja se sigue amando profundamente. Al pie de la cama donde descansaba moribunda su mujer, Dostoyevsky, de 42 años, no ceja en su empeño por comprender su angustiosa vida y se fuerza a sí mismo a escribir. Ahora me encuentro en una situación tan tormentosa que no sé qué es lo que va a suceder. Quizás un desastre, pero personalmente tengo fe en lo que pueda venir.
Observa el deteriorado estado de salud de su mujer y se inspira en su desesperación para crear una ficción apasionante. En abril de 1864 termina su oscura historia Memorias del subsuelo. Un mes después muere su esposa. Precisamente durante estos momentos tan extremos, él siente que aparece la verdad sincera del ser humano. Todo lo que escribió Dostoyevski surgió del caos de su vida. En busca de estas intensas verdades humanas, Dostoyevski rompe el molde de la novela convencional. Considera que la mayoría de los héroes literarios reflejaban ideales abstractos en lugar del verdadero caos y los defectos del alma humana. Dostoyevski fue el escritor que dijo: esto no cuenta toda nuestra historia, y no debemos olvidar los aspectos irracionales del ser humano y del comportamiento humano. El antihéroe revolucionario de Dostoyevski, el hombre clandestino, personificaba la realidad insignificante, desagradable y censurable de la mente humana. Desafío a cualquier lector actual a leer esta novela. Seguro que desde el primer párrafo quedan enganchados. Soy un hombre enfermo, soy un hombre despreciable, soy un hombre malo. Conforme el hombre clandestino busca su significado en un mundo de locos, sus compañeros lo ridiculizan y lo humillan durante una discusión con una prostituta. Creo que le correspondía a Dostoyevski ser el primero en la cultura rusa en situar la acción con el narrador en una cama, con una prostituta, discutiendo con ella. Eso sí que es revolucionario. Dostoyevski alardeaba de haber sido el primer autor en retratar al verdadero hombre de la mayoría rusa en toda su fealdad y su tragedia. Con el fin de captar la vida en los márgenes de la sociedad del hombre clandestino, Dostoyevski explora la brutal realidad de las volubles ciudades rusas. Memorias del subsuelo es una especie de retrato de la vida de San Petersburgo. En esta ciudad todo el mundo está solo. Dostoyevski lo percibió, y de ahí que retratara a la gente en el camino a ese aislamiento total y metafísico. Hemos nacido muertos, y desde hace mucho tiempo nuestros padres han dejado de vivir, y esto cada vez nos gusta más, con el tiempo nos va gustando más. La historia que escribe de un marginado que lucha por sobrevivir en una ciudad sin corazón traza un nuevo camino para otros artistas que se enfrentaban a los miedos y ansiedades urbanos. El legado de Dostoyevski como poeta de la ciudad es enorme. Se puede ver en películas como las de Scorsese. Y sin duda, San Petersburgo está lleno de calles infestadas de maldad. Los directores de cine, desde Stanley Kubrick a Michael Mann, han reforzado la oscura visión de Dostoyevski sobre los peligros que acechan a las ciudades modernas. Dostoyevski fue uno de los primeros escritores en abordar verdaderamente qué significa ser una persona en el mundo moderno y lo difícil que puede resultar el propio lugar en él. A pesar de la perspectiva visionaria de Dostoyevski sobre el corazón de la ciudad, su libro Memorias del subsuelo, publicado en 1864, recibió todo tipo de críticas. El fracaso y la mala fortuna rodearon siempre su vida, y Dostoyevski estaba a punto de conmocionar a los lectores rusos una vez más con su ácido retrato de un asesino, Crimen y Castigo. A pesar de que Dostoyevski escribió Crimen y Castigo hace casi 150 años, continúa conmocionando a los lectores de hoy en día. Crimen y Castigo no se parece a nada que yo haya leído. Lo único que yo quería era asegurarme de que no iba a haber nadie alrededor que me molestase mientras leía cada una de las intensas escenas. La novela me afectó enormemente. Cuando la terminé pasé varios días con dolor de cabeza. Esta horrible historia estaba cargada del caos emocional de la propia vida de Fyodor Dostoyevski. En 1864, a los 43 años, tenía en mente la muerte de dos de las personas más cercanas a él, su mujer María y su hermano Mijail. Y entonces me vi allí solo, una sensación horrible. No había ningún alma viviente que pudiese llenar el hueco dejado por ambos. No me quedaba literalmente ninguna razón para vivir. Dostoyevski asumió todas las deudas de la familia de su hermano. Eso hizo que se preocupara obsesivamente por encontrar la forma de conseguir dinero. En medio de una situación económica cada vez más desesperada, el impulsivo Dostoyevski vuelve a los casinos europeos, empujado por la visión de dinero fácil. Viajó mucho, escapando de los acreedores. Era un adicto al juego.
pero en Wiesbaden pierde todo en una partida a la ruleta. Desesperado por encontrar fondos, su única esperanza es ahora vender una nueva historia a su editor. Dostoyevski trabajó contrarreloj escribiendo con oficio una desconcertante historia de asesinato, culpa y salvación que titularía Crimen y Castigo. Esta es la descripción psicológica de un crimen. Un hombre joven que decide salir bruscamente de su detestable situación. Está decidido a matar a una determinada mujer. Dostoyevski recibe un modesto avance por el libro y se lo gasta rápidamente en pagar las facturas del hotel y en comprar un billete de vuelta a los suburbios de San Petersburgo. Cuando Dostoyevski escribió Crimen y Castigo, vivía en una situación de pobreza extrema. Cuidar de su familia y conseguir un nuevo avance por su libro le genera una gran ansiedad. Y todo eso alimenta su creatividad. La problemática vida de Dostoyevski la complican todavía más sus ataques epilépticos. Con suerte, la epilepsia solo le golpeaba de vez en cuando y lo dejaba incapacitado 2 o 3 días. Vivir al día, sin saber qué va a pasar al día siguiente, seguramente afectó su forma de escribir. Sus novelas están repletas de gente que se ha quedado con una mano delante y otra atrás. Dostoyevski convierte una vez más su agonía personal en inspiración literaria. La epilepsia era un misterio que lo dejaba incapacitado, y eso fue alimentando la leyenda que lo rodeaba. Una gran historia cuando eres un novelista romántico. Muchos de sus personajes están tan atormentados como él. Están atormentados por cuestiones espirituales, por su falta de dinero, por su hambre de dinero, por la soledad. Esto es algo característico en la novela de ideas de Dostoyevski. Una novela debería enseñar a la gente que en estos momentos es precisamente cuando surge nuestra verdadera personalidad. Dostoyevski crea una pesadilla urbana que disuadía y atraía por igual a los lectores hacia la mente de un asesino enloquecido, Rodion Raskolnikov. Dostoyevski era un maestro en la representación de los estados extremos del ser humano, de los extremos del comportamiento y de los extremos de la psicología. Raskolnikov, universitario fracasado y marginado social, decide que una determinada prestamista no se merece vivir y entonces la mata. Dostoyevski utiliza este sencillo y a la vez horrible argumento para explorar la crisis espiritual y moral de su personaje. Al final del capítulo ya sabes quién lo ha hecho. Has visto cómo lo ha hecho y sin embargo es un thriller. Sin embargo estás inquieto en tu asiento pensando, ¿y ahora que lo ha hecho, qué le va a pasar a este hombre? Crimen y Castigo no es una novela para encontrar al asesino, sino que busca razones. Dostoyevski obliga a los lectores a explorar el espeluznante terreno de un asesino que se pelea con su conciencia. El lector experimenta la sensación de ver el mundo a través del enfervorizado cerebro del joven asesino del hacha. Hay gente que divide las novelas en 2 grupos. Las que te dicen lo que ha pasado y las que te describen lo que ha pasado. Creo que Dostoyevski, a lo largo de su carrera, inventó un tercer tipo de novela, la que te introduce dentro de lo que ha pasado. Se despertó casi sin aliento, con el pelo empañado de sudor y permaneció en pie horrorizado. Se sintió totalmente roto. Su alma estaba inundada de oscuridad y de confusión. En un reflejo muy fidedigno de los sucesos contemporáneos, de los crímenes que acababan de producirse. Dostoyevski utiliza de nuevo la ficción para iluminar la crisis espiritual de Rusia. Muchos rusos emigraban en masa a las ciudades, por lo que los periódicos se inundaban de historias secundarias de crímenes no resueltos. La publicación de Crimen y Castigo en 1866 electrificó a la temblorosa opinión pública con el minucioso retrato de un héroe perturbado. Crimen y Castigo se convierte inmediatamente en un éxito de ventas. Hay un historiador que afirma que todo el mundo la leyó y que algunos caían profundamente enfermos. La gente reaccionó horrorizada y dijo, es un libro apto para que los médicos lo lean en los manicomios. Dostoyevski se ocupó personalmente de responder a las críticas.
Lo que vino a decir fue, la gente que dice eso es poco realista y no ve el mundo en absoluto como yo, no lo ven con tanta claridad o con tanta sinceridad. Solía decir, todas estas tragedias, crisis y desastres que leéis en mi ficción son reales. Tengo una caja entera llena de recortes que lo demuestran, que todo eso pasó verdaderamente. El tiempo se ha puesto del lado de Dostoyevsky en el sentido de que todo lo que él trataba, la profundidad de la experiencia humana, de que de alguna forma él introdujo en el mundo de la ficción, constituyen ahora nuestra base común. A pesar de que la vida de Dostoyevsky fue tan caótica como la de sus personajes de ficción, él estaba a punto de conocer a una mujer que aportaría estabilidad y paz a su mundo. A pesar del éxito de Crimen y Castigo en 1866, Fyodor Dostoyevsky no queda satisfecho. Con el ansia de captar la realidad de la vida social y espiritual de Rusia, su afán perfeccionista lo atormentaba. No estaba dispuesto a comprometer su arte por una seguridad económica. Dostoyevsky era un artesano, algo de lo que se suele olvidar la gente. Era un profesional, pero se tiende a pensar que él escribía libros con facilidad. Y no es así. Escribía borrador tras borrador. Era muy exigente consigo mismo. Incluso cuando estaba atravesando penurias económicas, si no le gustaba cómo estaba discurriendo una novela, la tiraba y la volvía a empezar desde cero. Dostoyevsky se ve en una situación dramática al comprometerse a entregar una novela a un editor o a perder los derechos sobre todo lo que había publicado. Dostoyevsky está tan desesperado por obtener un avance que accede a unas condiciones muy poco razonables. Ahora solo le queda un mes para terminar una novela entera. Uno de sus amigos tuvo una idea que pensó que podía ser útil: contratar a una taquígrafa. El autor contrata a la joven de 20 años, Anna Snitkina, para dictarle la obra. En el transcurso de su colaboración, Dostoyevsky se da cuenta de que finalmente ha encontrado a alguien en su vida que lo estaba ayudando. Durante la mayor parte de su vida adulta se había sentido atraído hacia mujeres trastornadas o exigentes. Sin embargo, esta era distinta. Por fin había encontrado a la mujer adecuada, fuerte, sensata, enormemente cariñosa y totalmente volcada sobre él. Tras un mes de trabajo incesante, Dostoyevsky termina a tiempo la novela El jugador con la ayuda de Ana. El escritor tenía la impresión de que Ana sería capaz de vivir con los reveses que él dirigiría en su dirección. Terminó El jugador y poco después pidió su mano. Ana acepta y contrae matrimonio en febrero de 1867. Sin embargo, su dicha pronto queda eclipsada por la perenne confusión personal del escritor. La noche de bodas, Ana se queda abrumada por la terrible realidad de la epilepsia de su marido. Con gran dolor de mi alma, el ataque se repitió 1 hora después del primero. Y entonces lo hizo con tal virulencia que durante 2 horas Fyodor, ya consciente, gritó de dolor con todas sus fuerzas. A pesar de que las crisis emocionales y físicas de Dostoyevsky alimentaban su capacidad creativa, estas también atormentaban a su esposa. No me cabe la menor duda de que él era una persona muy irritable y muy difícil de tratar. Al principio de la relación la trataba muy mal, mientras jugaba, y ella lo aceptaba. Apostó en el juego todas las joyas y toda la ropa de su segunda mujer. Siempre pensaba que la siguiente partida sería la buena, que ganaría mucho dinero y que se alegraría mucho. Pero entonces lo perdía todo. Cuando los acreedores lo amenazaron con mandarlo a la cárcel, Dostoyevsky empezó a imaginarse un oscuro futuro. Sin embargo, Ana, cuyo comportamiento tranquilo enmascaraba a una decidida mujer, terminó hartándose. Ana tenía las ideas muy claras sobre qué tenía que hacer para que funcionara su matrimonio con Dostoyevsky. Sabía cómo tratar a un hombre difícil y apasionado. Ella aportó una estabilidad insólita en su vida. Fue ella quien asumió todos los asuntos económicos y quien se ocupó de editar todas sus obras. A pesar de la tranquilidad que acababa de encontrar, Dostoyevsky está más decidido que nunca a explorar el lado oscuro de la naturaleza humana.
Nunca dejó de buscar los sucesos límite o terribles que se estaban produciendo en la sociedad, que era lo que quería abordar en su ficción. En novelas como El idiota y Los endemoniados, Dostoyevski vuelve a sumergirse en la vida espiritual de los marginados y de los inadaptados. Cada vez que escribía una nueva historia, los rusos consideraban a Dostoyevski cada vez más un símbolo literario y moral. Es increíble ver cómo en los años 70 se hace famoso en Rusia, ver cómo es respetado por los jóvenes y cómo de alguna forma obtiene su justa recompensa. Desde sus primeros días como socialista, los escritos de Dostoyevski abordan los problemas más acuciantes de Rusia. Entonces empieza a utilizar su recién encontrada fama para atraer más la atención sobre sus ideas. La misión que se había impuesto a sí mismo era escribir sobre realidades que se estaban produciendo. Quería ser testigo de ellas, sentir el pulso de la nación. En 1873, Dostoyevski encuentra una salida más directa para su crítica social. Empieza a publicar un diario de tirada mensual llamado Diario de un escritor. El formato de diario de un escritor podía cambiar de mes a mes, pero generalmente Dostoyevski elegía acontecimientos que se habían producido recientemente y no tanto informaba de ellos, sino que más bien reflexionaba sobre ellos y desarrollaba sus ideales al respecto. Dostoyevski se alejó de las profundas búsquedas del alma de los relatos de ficción y creó un enérgico púlpito desde el que moldear la opinión pública. Dostoyevski es mucho más político en Diario de un escritor. Digamos que más franco. Es más incisivo en Diario de un escritor. El temperamento de Dostoyevski era extremo. Era impaciente y extremo en sus ideas políticas. Además, era categórico en sus perspectivas religiosas. La moral obsesiva de Dostoyevski también tenía un aspecto beligerante. Su diario sirvió para dar salida a sus grandes miedos y prejuicios. Es indudable que Dostoyevski era antisemita, y de hecho era bastante extremista. A pesar de que sus novelas abarcaban el abanico completo de experiencias humanas, la escritura de su diario revelaba que también era odioso e intolerante. ¿De verdad sirve de ejemplo esta muchedumbre de triunfadores judíos despreciables que han inundado Rusia? Su existencia en el mundo era tan inferior con respecto a su existencia como creador-escritor que es muy complicado hablar de ambas a la vez. El por qué este hombre podía escribir tales novelas rebosantes de humanidad es una de las grandes preguntas no contestadas del arte. A pesar de sus encendidas críticas, Dostoyevski nunca perdió de vista su deseo de obligar a los lectores a explorar los misterios del alma humana, un deseo que lo llevó de vuelta a la ficción. Él quería ejercer de profesor y se dio cuenta de que las novelas eran una forma más intensa de enseñanza que los diarios. A la edad de 60 años, Dostoyevski ha obtenido muchos logros, pero todavía siente que le falta algo por hacer. Mientras Rusia vive al borde del inicio de la revolución, Dostoyevski se desespera por redactar un escrito épico espiritual que salvase el alma de su país. En la década de los 70, Rusia encumbra a Fyodor Dostoyevski como uno de sus grandes literatos y de sus voces morales. Dostoyevski era el tipo de escritor al que le gusta cuidar de sus lectores. Se veía a sí mismo como un profeta y en sus novelas se esforzaba por condensar las grandes cuestiones de su tiempo. El autor, de 60 años, viendo las grandes dificultades que asolaban su país, sentía que tenía que alzar la voz. La Rusia zarista era un imperio inmenso que se desmoronaba bajo su propio peso. Una pequeña aristocracia gobernaba con puño de hierro a 40 millones de campesinos. Las masas querían derrocar el sistema de clases. La revolución estaba en el aire. Rusia vivía amenazada por el terrorismo interno y eso la llevó a un estado de gran ansiedad. Nadie sabía en qué podía desembocar todo aquello. Todo el mundo comprendió que la antigua estabilidad se estaba desintegrando. Conforme la salud de Dostoyevski empieza a deteriorarse, este se da cuenta de que no dispone de mucho tiempo para terminar su análisis de las crisis espirituales de Rusia. En 1878 empieza a escribir Los hermanos Karamazov.
Creo que el objetivo de Dostoyevsky al escribir Los hermanos Karamazov era escribir la obra maestra que él creía que todavía no había escrito. Dostoyevsky también tenía la impresión de que le quedaba poco tiempo de vida y que probablemente aquella sería la última obra. Los hermanos Karamazov abarcan en 800 páginas toda la amplitud de Rusia. Su verdadera intención cuando la empezó fue reunir en una misma novela todos sus grandes temas. Al igual que Rusia, la familia Karamazov se encontraba en una espiral de descontrol. Cuando el padre es asesinado misteriosamente, sus 4 hijos sienten el peso de la culpa al tener cada uno un motivo para haberlo matado. Señores, todos somos crueles, todos somos monstruos, todos hacemos llorar a los demás. Deseo sufrir, y mi sufrimiento me purificará. Dostoyevsky utiliza los celos, las traiciones y la confusión de los hermanos Karamazov para analizar cómo las personas viciadas pueden encontrar el significado y la salvación en el mismo mal. Dostoyevsky intenta explicar qué sentido tiene un mundo en el que una persona inocente sufre tanto y cómo, a pesar de él, ese sufrimiento es una prueba del amor de Dios por la humanidad. A la gente le conmovió enormemente esta novela y la mayoría consideró que hablaba por su nación. Cuando publicó Los hermanos Karamazov, Dostoyevsky disfrutaba de una posición social única. Cerca de su muerte, escribió orgullosamente en una carta que a veces la gente levantaba el sombrero por la calle para saludarlo. Había alcanzado el estatus de un gran escritor. 2 meses después de terminar Los hermanos Karamazov, Dostoyevsky empieza a sufrir hemorragias internas. El 28 de enero de 1881 su estado de salud empeora. Entonces le dice a su esposa que aquel día moriría y le pide que le lea extractos de la Biblia. La misma Biblia que había recibido de camino a la cárcel 40 años antes. Ella le lee la historia del hijo pródigo. Aquella tarde, Dostoyevsky vuelve a sufrir una hemorragia y queda inconsciente. Muere justo antes de medianoche. En el momento de su muerte, en 1881, había una sensación general de que él era el centro de la vida y la cultura rusas. Cuando Dostoyevsky murió, la gente sintió que había perdido a su profeta, porque muchos creían hablar por boca de Dostoyevsky. Durante toda su vida, Dostoyevsky se había puesto al límite del caos y de la miseria para explorar los recovecos de su alma. Desde su muerte, los novelistas han moldeado la forma de los jóvenes de ver la literatura, el sufrimiento, la vida y la muerte. De vez en cuando surge un gran talento, y creo que eso es lo que pasó con Dostoyevsky. Aparece un talento que cambia nuestra percepción de las palabras y nuestra forma de contar las historias. De alguna forma ahora no es posible leer literatura que no tenga algo de Dostoyevsky. A partir de Dostoyevsky, los escritores han tenido un ejemplo sobre cómo representar la vida interior de los individuos, o los pensamientos acallados, las ideas que no terminan de estar perfiladas, o todo el entramado psicológico del comportamiento humano. Las oscuras y complejas novelas de Dostoyevsky dejan un legado que trasciende notablemente el límite de los libros. Sus historias han sido adaptadas a producciones televisivas y a más de 100 películas de cine. Sus novelas son extremadamente cinematográficas. Se percibe esa perspectiva a través de todas ellas. Se hacen tantas adaptaciones de las novelas de Dostoyevsky porque contienen mucha acción, intriga y suspense. A Dostoyevsky le preocupaba sobremanera la cuestión de cuál era el significado de un ser humano. ¿Qué somos? No qué deberíamos ser. Dostoyevsky cambió la forma que tenía la gente de ver sus propias vidas al obligar a los lectores a identificarse con un nuevo tipo de personaje angustiado, los llamados antihéroes. Dostoyevsky inventó el antihéroe. Artistas de todo el mundo han comulgado con la visión de Dostoyevsky de los marginados en busca de significado. Se dio cuenta de que tenía que entrar en el territorio en el que no somos especialmente nobles, pero sí mucho más interesantes. Gente que está al límite, en los márgenes de la sociedad, que no terminan de encajar o que no tienen especial interés por hacerlo. Los atormentados solitarios del San Petersburgo de Dostoyevsky crearon un modelo de antihéroes.
desde El guardián entre el centeno, de Holden Caulfield, a Taxi Driver, de Travis Bickle. Dostoyevsky descubrió cómo alguien puede entrar en guerra consigo mismo. Dostoyevsky tenía una percepción increíble de las contradicciones inherentes de la psicología humana. Está interesado en los seres humanos, en su vida interna y en su comportamiento irracional. Creo que en el futuro la gente seguirá leyendo a Dostoyevsky por las mismas razones que ahora. Aprendió a escribir novelas que te golpean con la contundencia de una tonelada de ladrillos.